Hola a todos y bienvenidos a Strategy Alpha, episodio 6. Os voy a decir la verdad, llevo bastante tiempo aquí mentalizándome, recapacitando, resoplando para poder empezar este episodio, porque os voy a ser honesto, este episodio va a ser un episodio muy cargadito y es un episodio que no os queréis perder de Strategy Alpha. Posiblemente va a ser uno de los episodios más emocionantes que he grabado hasta ahora. Y el motivo es sencillo. La semana que viene, el lunes, cierra el segundo trimestre de 2025 y Strategy presentará sus nuevos resultados. Estos nuevos resultados, si el precio de Bitcoin se mantiene lo suficientemente alto, serán unos resultados históricos. Van a presentar unos beneficios absolutamente históricos si el precio de Bitcoin se mantiene en los niveles en los que está ahora. ¿Qué pasa? Pues que esos beneficios históricos también abrirían la puerta a una potencial inclusión de Strategy en el S&P 500, inclusión que sucedería a unos niveles bastante altos de capitalización bursátil. Y la combinación de estos dos eventos podrían suponer que el futuro cercano de Strategy esté lleno de catalizadores positivos para su precio. Así que este episodio puede ser un poco largo, puede ser un poquito complejo, pero os prometo que vais a tener un análisis exquisito de la situación. Vamos a ver dónde estaba Strategy en el primer trimestre, qué necesitamos que suceda el segundo trimestre para que tengan estos earnings tan grandes, qué tipo de catalizadores necesitamos para incluirlos en el S&P 500 y además todo esto lo vamos a hacer con ayuda de inteligencia artificial, con Grok, que he estado hablando con él, una conversación enorme donde hemos hecho un análisis y os voy a dar el resumen de ese análisis de Grok también. Así que creedme que este Strategy Alpha os interesa. Sin más dilación, vamos a ello. What you're about to hear may be amazing, but it's not financial advice. Back to you. Bien chicos, pues me gustaría empezar este análisis haciendo un recap de cuál es la posición financiera en la que se encuentra Strategy, que ha sucedido desde el último vídeo, desde los últimos earnings, para contextualizarnos un poco. Estas últimas semanas han sido unas semanas de unas compras, bueno, no tan fuertes como acostumbrábamos, pero igualmente Strategy ha seguido acumulando. Hemos visto que en el mes de junio hemos tenido una compra de 705 Bitcoin, el día 1, el día 8 de 1000 Bitcoin, el día 16 de 10.100 Bitcoin, y este lunes de 245, bastante flojita. Si damos un vistazo al calendario, podremos observar que todavía queda un lunes, que los lunes es cuando se anuncian estas compras de Bitcoin, que sería el lunes 30, y digamos que ahí parece que Strategy todavía se guarda un comodín para anunciarnos una nueva compra que entraría dentro de los earnings de este segundo trimestre, tengámoslo en cuenta. Puede que eso explique que esta semana solo hayan comprado 245 Bitcoin y no sabemos qué clase de volumen podríamos ver el lunes que viene. De todas maneras, lo que yo destaco de estas compras y lo que creo que vosotros deberíais prestar atención es que estas compras, si tú entras en el tweet de Saylor y le das aquí al link, puedes llegar al informe 8K, que es donde ellos, con el legislador estadounidense, hacen el registro de estas compras y explican cómo las han hecho. Si nosotros entramos en el 8K de la compra de estos 10.100 Bitcoin, aunque realmente puedes entrar en el que tú quieras, yo voy a entrar en este en concreto, lo que podemos ver es que estas últimas semanas, y esto lo he estado comentando por mi cuenta de X, Strategy ha estado haciendo sus compras de Bitcoin, ha estado ejecutándolas haciendo uso de las acciones preferentes. Si os fijáis, la clase principal, MSTR, no está haciendo ATM, es decir, ya no está creando nuevas acciones que vende al contado al mercado de MSTR, de Strategy. Podéis ver que el valor es cero. Y está financiando estas nuevas compras de Bitcoin recientemente, estas últimas semanas, haciendo uso del ATM de la preferente Strike y de la preferente de Strife. De forma parecida a aquella compra de 1000 que os comento, también $0 de ATM de la clase principal y han hecho ATM de las dos preferentes, ¿vale? Si entramos en el de esta semana, también podemos ver, nuevamente, entramos aquí al PDF, que no han hecho ATM de la clase principal como un ATM 0 y han hecho ATM de Strike y Strife. Lo que esto significa es que no están diluyendo ya al accionista de la clase principal. Saylor ha escuchado las críticas de su accionariado de que dejase de castigar tanto el precio de la clase principal y ha empezado a utilizar estos instrumentos con más apalancamiento que son Strife y Strike. Y esto tiene sentido porque vamos a evaluar la situación en la que Strategy se encuentra. Strategy se encuentra actualmente un poco por debajo de acumular 600.000 Bitcoin con un coste medio de compra de $70.000 cada uno.
1, por tanto teniendo un beneficio sobre su estrategia de adquisición de Bitcoin de un 49%. Al precio actual de la acción de $373, al precio actual de $373 por acción, lo que podemos ver es que la capitalización bursátil sigue estando alrededor de los 100.000 millones de dólares, dándonos por tanto un múltiplo, a mi juicio muy bajo, a mi juicio bastante comprimido, de 1,644. Si nosotros contextualizamos esta prima sobre los activos netos, podemos ver que en términos históricos está notablemente baja, ¿vale? De hecho, aquí en esta gráfica pone 1,84. No sé si esto está completamente actualizado, pero bueno, como podéis ver, una prima por debajo a 2 es rara. ¿Qué es lo que implica que Strategy tenga una prima baja? Pues la implicación de esto es que cuando hacen ATM, si hacen ATM de la clase principal, es decir, si venden acciones al contado al mercado para acumular Bitcoin, lo hacen por una prima muy baja con respecto a los activos netos. Por tanto, lo acretiva que es esa compra se ve reducido de forma significativa por la prima que el mercado les permite justificar. Dicho de forma más sencilla, cuando el MNAV es muy pequeño, cuando está muy comprimido, hacer ATM con la clase principal es muy poco acretivo porque en comparación con el Bitcoin que tienes, estás vendiendo una prima muy pequeña. Si tú pudieses vender acciones por mucho más del Bitcoin que tienes cuando vendes esas acciones para comprar Bitcoin, el apalancamiento, el ratio que se te permite es más grande, porque tú estás vendiendo una acción por 5 y comprando por 1, por ejemplo, ¿no? Si fuese un MNAV de 5. Mientras que en este caso está claro que hacer ATM de la clase principal lo que consigue es comprimir el precio de Strategy, pero no le ayuda tanto a incrementar su tesorería. Es por eso que también tiene sentido que estén haciendo uso de estos instrumentos preferentes, ya que tienen la capacidad de emitirlos, ya tienen, digamos, establecidos estos instrumentos si hay demanda de estos instrumentos, como ya hablamos en el último Strategy Alpha. En el último Strategy Alpha comentamos que Strike y Strive ya no estaban a esos precios tan bajos de $80 donde empezaron y ya se estaban acercando al par e incluso más. Es decir, ya están por encima de los $100 que es el precio de referencia de estas acciones. Dicho esto, vamos a ver en qué situación se encuentra la empresa con respecto al precio. El precio actualmente, sin yo ser tampoco un especialista en analizar este tipo de gráficas, yo lo miro en las velas diarias y lo que veo es que está contenido en un rango en el que se encuentra, como comentamos en el último episodio, donde quitando, ¿no?, esta euforia que hubo alrededor de diciembre, realmente estamos en la parte superior de este rango, contenidos y esperando. No tiene mucho sentido hacer TA sobre Strategy puramente, porque realmente Strategy es un derivado de Bitcoin y tiene más sentido hacer análisis sobre Bitcoin que sobre la propia acción. De todas maneras, podemos ver que aquí tenemos una línea de soporte que yo había dibujado en el episodio anterior y parece que justo en la vela de hoy o en la vela de ayer ha rebotado nuevamente confirmando este suelo. Y bueno, pues para ver un breakout sobre el precio de Strategy yo necesitaría ver que superemos esta barrera sobre los $430. Yo creo que si se confirmase la ruptura de esta barrera entraríamos en modo price discovery, es decir, estaríamos descubriendo un nuevo precio, porque honestamente esta vela de aquí yo la considero, bueno, que fue una cuestión de volatilidad, no sé si aquí hubo muchas posiciones en corto, aquí emitieron convertibles, lo cual comprime el precio, en fin. Si quitamos esta vela diaria, realmente podemos ver que estamos en este rango alto de precio que tuvo anteriormente Strategy aproximadamente en diciembre-enero de este año. Vamos a ver ahora el precio de Bitcoin. Nuevamente, no hagáis demasiado caso a las líneas que yo dibujo. Yo lo que intento es dibujar líneas que encajen más o menos con lo que el precio está haciendo. Es decir, intento que mis líneas expliquen lo que el precio dice y no explicar el precio con mis líneas, al contrario, es decir, el precio es el que manda. Pero yo lo que veo en Bitcoin es que, bueno, pues tuvimos aquí un canal ascendente, digamos, alrededor de abril-mayo. Y ahora parece que hemos entrado en otra nueva fase de consolidación después de haber superado los máximos históricos anteriores, ¿no? Rompimos aquí el máximo histórico y ahora parece que estamos tradeando aquí en un rango que parece que, como veis, ¿no?, es como una oscilación. Aquí está la mitad más o menos del rango, pues sube, baja, estamos oscilando en este rango. Yo diría que para ver realmente un breakout en el precio de Bitcoin definitivamente necesitamos romper esta tendencia y necesitamos ver una rotura por encima de esta línea. ¿Probabilidad de eso? No lo sé. El precio de Bitcoin es realmente incierto.
De todas formas, esto tampoco es tan importante para lo que vamos a hablar hoy. Entonces, teniendo ya una idea de qué tipo de compras está ejecutando Strategy, cómo las está haciendo y qué está pasando con el precio digamos que ya no está tan comprimido por ese ATM, ¿no? Es lo que quiero que entendáis. Y el precio de Bitcoin está nuevamente en un rango sano de acumulación, ha roto máximos históricos y ahora parece que estamos consolidando cerca de eso. Vamos a remontarnos al último informe de beneficios que nos dieron en el primer trimestre y vamos a ver en qué situación se encontraban para poder contextualizar el siguiente trimestre que nos van a presentar próximamente. Particularmente, lo que nos interesa es saber cuántas pérdidas postearon y cuántas ganancias necesitaríamos para compensar esas pérdidas anteriores. De hecho, tenemos que ver a partir de qué precio tenemos earnings positivos y después cómo de positivos tienen que ser para borrar las pérdidas de los últimos 3 trimestres, porque eso es uno de los criterios que necesitamos para la inclusión en el S&P 500. Necesitamos tener 4 trimestres de beneficios positivos en conjunto. Como los 3 últimos fueron en pérdidas, tenemos que calcular cómo de grande tendría que ser la ganancia para compensar los anteriores. Entonces yo me remonto a los earnings del primer cuatrimestre. Lo que podemos ver es que adoptaron FASB. Lo que pasa que estos earnings, a pesar de que se estuvo hablando de la adopción de FASB, no postearon beneficios. ¿Por qué? Porque tenían aquí unos beneficios no reconocidos, ¿no? Que se fueron a la columna de Retained Earnings, pero en el cuatrimestre primero en sí tuvieron una pérdida de 5,9 mil millones de dólares, que se explica, según nos dicen, por el precio de Bitcoin que baja desde 93.390 a 82.445. Es decir, que el precio de Bitcoin al que cerraron ese trimestre era de 82.445. Como coincidió que ahí es donde tomaron la fotografía para hacer estos earnings, pues el estado de su columna de activos es el que nos muestran aquí. El precio durante ese trimestre bajó 4,9 mil millones, compraron 7,7 mil millones, los cuales a lo largo de ese trimestre, esa nueva adquisición, perdieron 1.000 millones de dólares. Es por eso que en cúmulo, la suma de estas dos, tuvieron que postear unas pérdidas de 5,9 mil millones de dólares. Fijaros en el siguiente detalle. El precio de Bitcoin entonces, cuando se hizo esta foto, era de 82.445. El precio actual de Bitcoin es de 105.345. Es decir, que esa foto se hizo aquí, ¿vale? En el momento en el que Bitcoin estaba en este pullback, en esa fase de acumulación nuevamente que se formó después de la rotura de los máximos históricos a principios de este año. Hemos avanzado bastante desde entonces en precio, hemos roto nuevos máximos y estamos aquí luchando contra ese techo. Quedaros con ese detalle. Ya de paso, cabe mencionar que en estos earnings ya nos proyectaban, ¿no? En ese momento en que ellos, no en el momento en que cerró el trimestre, sino en el momento en el que ellos hablaron de los resultados del trimestre, el precio de Bitcoin entonces ya era de 95.000. Entonces digamos que ellos también nos proyectaron, oye, al precio actual en el que te lo estamos contando, la realidad sería que si el segundo trimestre cerrase aquí, este sería el resultado financiero, ¿no? Y decían que, bueno, pues que podían proyectar unos 6,6 mil millones de dólares en beneficios. Al final, como os dais cuenta, los beneficios oscilan mucho con el precio de Bitcoin, ¿no? Es muy sensible a eso. Actualmente estamos 10.000 dólares por encima de esto y aquí ya tenían unas proyecciones positivas. Ahora yo me voy a remitir al último Strategy True North, el episodio 30, vamos a ver una sección donde comentan este tema juntos. But, right, so we're thinking about Q2 earnings. Q2 closes in what, 12 days. Q2 closes in 12 days. Price of Bitcoin's at $104,000, about $105,000. If Bitcoin closes at $95,000, based on the amount of Bitcoin, if Bitcoin closes $95,000 on June 30th, 12 days from now, 95,000 or up, Strategy would have a $6.4 billion earnings gain in Q2. That would clear the last 4 quarters of negative earnings by $1 billion. Lo que nos acaba de decir Jeff Walton aquí es que, como acabamos de ver, ya nos habían dicho, digamos, en Strategy esto, que si el precio cerrase a 95.000 dólares, tendrían unos beneficios, según sus cálculos, de unos 6.437 millones de dólares aproximadamente, lo cual les permitiría borrar las pérdidas acumuladas de los últimos 3 trimestres,
Porque como podéis ver aquí luego, dice, esta es la pérdida acumulada los últimos 4 trimestres. Bueno, en este pone 4, supongo que deberían ser 3. 5.300 millones en pérdidas, y lo que dice es que si tú restas los 6.400 a los 5.300 te quedan casi 1.100 millones de dólares en beneficios, es decir, que borraría todas las pérdidas de los últimos 3 trimestres. Ojo, si el precio cerrase a 95.000. Vamos a seguir viendo. So that's a huge, it's a monumental number, regardless of everything else, right? Por supuesto, huelga decir que 1.000 millones de dólares en beneficios para una empresa per se ya es un número absolutamente, es una barbaridad, es muchísimo dinero. Luego con Grok, el análisis que hemos hecho, vamos a verlo. They added $12.7 billion of retained earnings to their balance sheet last year. So the strategy made $12.7 billion last year. Now in Q2, this is over and above the $5 billion that they lost in Q1 because the price of Bitcoin went from, I don't know, $93,000 down to $82,000 at the close of Q1. And now we start with the base of $82,000 going up to where we're at today. So basically what I'm pointing out here is we got a lot of wiggle room. We've got well, maybe not a lot, but we've got a decent amount of wiggle room for strategy, for the price of Bitcoin to potentially go down, and strategy still posting a monumental, like positive net income gain that people will start to realize and recognize what's going on here. So even if the price of Bitcoin closes at $95,000, a Q2 EPS estimate of about $23 per share. If you just take, industry average, look at S&P 500 average PE ratio is 26, you're looking at a price of something like $702. Entonces lo que está haciendo ahora Jeff Walton es que está diciendo, bueno, pues si tenemos estos beneficios, podemos calcular el beneficio por acción y sería de aproximadamente unos $23. Y luego coge y dice, bueno, pues $23, si nosotros contextualizamos dentro de empresas semejantes a Strategy en el tamaño, en capitalización bursátil, en dónde se sitúan los mercados. Por ejemplo, en el S&P 500 tenemos un múltiplo de price to earnings promedio de 26. Si tú coges esos $23 de beneficios y le aplicas el price to earnings de una empresa promedio en el S&P 500, te daría un precio por acción para Strategy de unos $700. Average PE ratio is 26. You're looking at a price of something like $702. So obviously there's a bunch of people that are probably in the chat and they're probably online and that they're talking crap about this. These earnings aren't real earnings, and they're never going to get traded or valued at a multiple of their earnings. Well, it's like that's an agree to disagree thing. I think that every dollar of earnings is important. Like, why do you hold any stock? You hold stock for the long-term appreciation of the equity, which is a function of their financial strength, which is a function of like the amount of earnings and money that they can generate and retain for the long run. So I think every dollar of earnings should be treated similarly. So regardless of whether or not it comes from Bitcoin or it's fiat cash flowing enterprises. So I think that's exciting. I mean, let's just plug in 105 in here, right? So that's where we're at today. So if everything just stayed flat for another 12 days, you're looking at something like... Y ahora lo que hace es que dice, bueno, vamos a no suponer que son 95.000 el precio de Bitcoin, vamos a ponerle el precio real al que está actualmente, que son 105.000. ¿Vale? Desde que se hizo ese vídeo hasta ahora, el precio se ha mantenido estable. $12.3 billion gain. Huge deal. Estamos hablando de que los beneficios de este trimestre serían de 12.358 millones de dólares. En dólares, los americanos dirían 12.3 billion con B. Si le quitas las pérdidas acumuladas de los últimos 3 trimestres, se te quedaría un beneficio de 7.000 millones de dólares. Esto es una barbaridad. Luego lo veremos. Well, this would be pretty monumental. And the bears and the fudders are going to shit themselves when it happens. That's going to be great. And then they got people in here. So Lawrence. Y lo que dice aquí Adrian Morris es que
Efectivamente, tened en cuenta una cosa, que es que Strategy tiene una cantidad importante de interés en corto. Y ese interés en corto, pues bueno, en cuanto tú tengas unos earnings así, de repente se descubra, el mercado descubra de repente, ¿no? Porque está dormido, que esta empresa acaba de ganar 7.000 millones de dólares en un trimestre, en cuanto el precio sube un poquito y la gente que tiene posiciones en corto se ve obligada a cubrir, ¿qué podría pasar? Pues bueno, hipotéticamente podríamos especular con que podría haber alguna clase de short squeeze. Insisto, la mayor parte del dinero que fluiría hacia Strategy, realmente lo importante no es el short squeeze. El short squeeze es como la guinda encima del pastel. Lo importante es que están a punto de postear unos resultados financieros muy positivos. Estos resultados financieros muy positivos se podría entender que Wall Street de repente va a despertar a esta empresa, teniendo en cuenta que han acumulado earnings negativos y acaban de compensarlos todos, ¿vale? Entonces Wall Street de repente se encuentra una empresa que ha posteado 7.000 millones de dólares en beneficios, ¿vale? Que además de repente tiene 4 trimestres positivos, es decir, tiene un año de beneficios positivos, lo cual es uno de los criterios necesarios, es uno de los criterios, pero no es suficiente, para la inclusión de esta empresa en el S&P 500, lo cual es otro catalizador, porque eso significaría flujos pasivos, en caso de ser incluido, flujos pasivos por parte de todo aquel que tenga S&P 500, porque todo aquel que tenga S&P 500 ahora tiene que comprar acciones de Strategy para incluirla en su fondo. Entonces tendríamos unos flujos pasivos que acumularían a lo largo de un periodo. Entonces tendríamos, por un lado, la gente como Jim Chanos, que tiene posiciones en corto, se vería obligado a cubrir sus posiciones en corto. Robots y algoritmos de trading que de repente detecten estos beneficios tan grandes empezarían a incrementar la demanda, por lo cual veríamos una subida del precio de Strategy que asfixiaría a esta gente con posiciones en corto. Si además vemos los criterios positivos para la inclusión en el S&P 500 y esa inclusión se confirma, Strategy entraría en el S&P 500, creo que actualmente está alrededor de la posición número 97. Es decir, esto es lo mismo que le pasó a Tesla. Tú tienes que el S&P 500 son 500 empresas y cada una tiene su capitalización bursátil. Y el porcentaje de dinero, el porcentaje de capital que el índice invierte en cada empresa viene ponderado en función del tamaño de esa empresa. Si es una empresa más pequeña, el flujo de capital que entra es más pequeño. Si es más grande, es más dinero el que tiene que entrar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú pasas en el S&P 500 de no tener posición ninguna a entrar directamente en la Champions League, a entrar directamente en la empresa número 90, número 80 del tirón, los flujos pasivos que necesitas para que esa ponderación, digamos, para tener ese peso en el índice, para ponderar esa cantidad, los flujos pasivos son gigantescos. ¿Por qué? Porque pasa el índice de no tener nada a tener que tener un porcentaje muy alto de acciones de esa empresa. Todo esto, si hipotéticamente se incluyese, que uno de los criterios es que tengan beneficios positivos, es criterio necesario, pero no es criterio suficiente, insisto. Entonces, ya para terminar este análisis que yo estoy haciendo, yo he cogido a Grok y me he puesto a hablar con él, ¿vale? Y a Grok pues le he planteado, le he pedido que agregue, que busque información, que busque detalles. Yo mismo le he aportado datos, que ha hecho un análisis, pero lo ha hecho mal porque le faltaba información, yo le he dado información correcta y he estado hablando con él. Y lo que le he pedido a Grok es que analice toda esta situación, que coja toda la información, que vea qué es lo que puede postear de resultados, que haga los cálculos, que digamos, a ver, el precio de Bitcoin actual es estas son las tenencias, esto es lo que han acumulado, ¿no? Y ha cogido, ha hecho todas las fórmulas, todos los cálculos, y le he dicho además, ten en cuenta la situación de posiciones en corto que hay con respecto a Strategy, ten en cuenta el FASB, todo lo que hemos hablado. Y le he dicho, Grok, coge todo esto, le he ido dando algunas pistas, lo he puesto en modo pensar y he hecho un largo análisis. Yo os voy a dar la conclusión de este análisis y esto tened en cuenta que es un razonamiento independiente hecho por la inteligencia artificial. Yo solo lo que he hecho es orientarla, pedirle mira esto, mira aquello, coge esos datos, haz estos cálculos. Pero el análisis es totalmente independiente. Entonces, veréis que aquí tengo una larguísima conversación con Grok. Yo os voy a decir más o menos lo que le he dicho, cuáles son los prompts, para que vosotros os hagáis una idea de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Yo le he puesto en modo Deep Search, ¿vale? Para que busque información y le he dicho, agrega toda la información que puedas con respecto a la situación financiera de Strategy para el segundo trimestre, para los earnings, y la posibilidad de inclusión en el S&P 500, ¿no? Y ha buscado toda la información y tal. Luego le he dicho, agrega más información, considera Jeff Walton,
Walton, Richard Byworth. No, le he dicho dónde buscar, le he dicho mira a los analistas que se dedican a mirar esta empresa. Intenta encontrar también los criterios para inclusión en el S&P 500 y evalúa la situación actual. Vale, me ha hecho una evaluación y luego le he dicho coge toda esa información y mira concretamente qué tiene que pasar para que Strategy entre en el S&P 500. Calcula los números actuales teniendo en cuenta el balance actual en la tesorería de Strategy, es decir, el Bitcoin que han acumulado, el precio actual de Bitcoin y las pérdidas que están arrastrando de los trimestres anteriores, ¿no? Ha hecho aquí una serie de álgebra, una serie de cálculos y tal, muy bien, pero los resultados estaban mal. Entonces le he cogido la foto de los earnings directamente, la que os acabo de enseñar, ¿vale? Y se le he dado, le he dicho, mira, estos son los resultados, ¿vale? Corrige el análisis añadiendo esta información. Yo lo que he hecho es sacar una captura de pantalla de esto. Entonces ya ha extraído la información, ha corregido sus cálculos y tal, bien. Pero hacía una suposición errada todavía, que es que suponía que el negocio de IT, el negocio de software, que tenía pérdidas. Entonces le he dicho, no, pérdidas no. Y le he dado una captura de esto y le he dicho, corrige porque no estás haciendo una suposición que es equivocada, ¿vale? Entonces ha tenido que reevaluar. Ya por último le he dicho, supongamos que Bitcoin cierra el segundo trimestre al precio actual de $105.000. Calcula sus beneficios, calcula el tamaño de ellos y cómo podrían responder los mercados. Aquí ya empiezo a pedirle opinión. Ya paso del modo Deep Search al modo Think. Sigo diciéndole, entonces imagínate cuál es el criterio necesario para el S&P 500, cómo ese criterio cómo se llega a cumplir y si fuesen incluidos, calcula en qué posición entrarían y lo que eso significaría para los flujos pasivos de todos los índices que ahora de repente necesitan exposición a esta acción, cómo esto podría impactar su precio y también ten en cuenta, no te olvides, la cantidad de interés en corto y la situación del mercado de opciones. Y en última instancia lo que he dicho es coge esa última respuesta, yo por supuesto todo esto lo he ido leyendo, ¿no? Y lo he ido corrigiendo y tal, pero ya vamos al resultado, vamos a hacer el resumen. Le he dicho coge esta última respuesta que me has dado y traslúcela al español, no hagas resumen, tan solo traduce, ¿vale? Entonces esto es el resumen de todo lo que yo he hablado y de todo lo que hemos agregado de información y de todo el razonamiento y todos los cálculos que habéis visto que creo que hace. Vamos a ver qué es lo que nos escupe, ¿vale? Y lo vamos a comparar con lo que nos está contando Jeff Walton. Entonces, vamos a ver el análisis. Dice, cálculo de las ganancias para el segundo trimestre. Entonces, Grok sabe que Strategy posee 592.000 Bitcoin. La cifra exacta no es correcta porque no ha añadido la compra de esta semana, pero bueno, vamos a darla por buena, ¿vale? Faltan los 245 del lunes. El precio al final del primer trimestre fue 82.445, correcto, lo acabamos de ver. Entonces calcula la ganancia no realizada. Claro, si sube a 105.000, dice si sube a 105.000, la realidad es que está ahora mismo a 105.000, ¿vale? No me lo invento. Entonces no es una suposición, es el estado actual. Entonces nos calcula que la ganancia no realizada total sería de 13.000 millones de dólares. Esto coincide con el análisis de Jeff Walton. A esto le suma, bueno, por el ingreso del negocio de software, le suma 8 millones de dólares. Es totalmente anecdótico, pero bueno, me gusta el rigor. Yo le he pedido que evalúe cómo es este resultado. Entonces dice, tamaño y significancia de las ganancias. Un ingreso neto trimestral de 13.368 millones de dólares es extraordinario. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de las empresas del S&P 500 reportan ganancias trimestrales en cientos de millones o bajos miles de millones, con solo gigantes como Apple o Microsoft superando ocasionalmente los 20.000 millones. Esta cifra representaría un enorme superávit de ganancias, especialmente si las proyecciones de los analistas no anticipan completamente la subida del precio de Bitcoin a 105.000 dólares. La escala pura, impulsada casi enteramente por las ganancias de Bitcoin, podría sorprender al mercado, destacando la posición única de Strategy como una entidad apalancada en Bitcoin en lugar de una empresa de software tradicional. ¿Sí? No me digas. Grok sigue analizando. Respuesta del mercado a las ganancias. El mercado probablemente reaccionaría fuertemente a este informe de ganancias. Un ingreso neto de 13.000 millones de dólares podría validar la estrategia de Bitcoin de Strategy, impulsar una reevaluación, y aquí nos dice, aunque los ratios PE no se aplican limpiamente debido a la volatilidad de las ganancias de Bitcoin, este ingreso masivo podría justificar una prima de valoración más alta. Repetimos, este ingreso masivo podría justificar una prima de valoración más alta. Os lo dije antes, la prima de Strategy
¿Dónde está? La prima de Strategy está muy baja, históricamente baja. Actualmente la prima, el NAV, está muy bajo en términos históricos, más bajo que nunca prácticamente. Según Grok, esto podría justificar una prima más alta, una expansión del MNAV. Expansión del MNAV que permite que cosas como el ATM sean más agresivas. Aumento inicial del precio. Las sorpresas de ganancias de esta magnitud a menudo conducen a incrementos de 2 dígitos en el precio de las acciones. Un aumento del 10-20% después de las ganancias no sería irrazonable, dependiendo del sentimiento del mercado y el impulso de Bitcoin. Ahora vamos con la parte del análisis del S&P 500, ¿vale? De la inclusión. Suponiendo que Strategy cumpla con los criterios del S&P 500, ingreso neto GAAP positivo para el trimestre más reciente y la suma de los últimos 4, se nos dice que el ingreso neto de los últimos 4 trimestres es positivo, aproximadamente 6,3 mil millones. Esta cifra no exactamente, pero más o menos coincide con el cálculo de Jeff Walton, que nos dice que serían 7.000 millones. Grok nos dice 6,3. Esto satisface el requisito de rentabilidad. Entonces, posición en S&P 500. Aquí Grok intenta posicionar a Strategy dentro del índice. Dice que la capitalización son 106.000 millones y entonces, bueno, pues dice que las empresas de ese tamaño se ubican entre las posiciones 100 y 200. Yo os voy a decir la verdad, porque este análisis está todavía un pelín equivocado. Esto no lo he corregido. Esta es la realidad. Strategy es la empresa número 98 en función de su tamaño en los Estados Unidos. O sea que su posición relativa al resto de empresas es desde el número 98. Definitivamente el análisis de Grok aquí está siendo pesimista. Dice que es de 150 a 200. No. La posición es por encima de 100. Flujos pasivos. Dice que la inclusión en el S&P 500 desencadena compras de fondo índices y ETFs, lo que yo os estaba contando antes, ¿no? Entonces ahora hace un cálculo. Grok calcula la capitalización bursátil del mercado total del S&P 500, es decir, cuánto dinero está siguiendo este índice, y son aproximadamente 45 billones. Y ahora coge el peso de Strategy, que por cierto 45 billones son 45 trillion americanos, ¿vale? Pues dice que el peso de Strategy son 106.000 millones, lo divide entre los 45 billones y calcula que pesaría el 0,2% del índice. Y entonces calcula los fondos que estarían persiguiendo a Strategy. Tiendo a pensar que esto está bien hecho porque aunque aquí he dicho posición de 150-200, aquí el cálculo lo está haciendo de forma objetiva porque está cogiendo la capitalización bursátil y no la posición. Entonces podría decir, las empresas que están entre el 150 y 200 pesan aproximadamente, eso sería el análisis mal hecho. Yo creo que este está bien hecho porque está cogiendo la capitalización bursátil que tiene la empresa. Por supuesto, este análisis no es perfecto, ¿vale? Aquí faltan algunos detalles porque lógicamente tendríamos que ver en qué fecha se saca la fotografía del índice para el rebalanceo de posiciones, porque si la deciden incluir, que todavía no está decidido, si la incluyesen, hay una fecha concreta donde se saca una foto del índice y se determina qué peso tiene que tener cada empresa en función del tamaño que tenga. Entonces, en ese punto en el que se hace la foto, tendríamos que ver qué capitalización bursátil tiene Strategy, y entonces sí que podríamos calcular de forma totalmente cierta o de forma absoluta, con certeza, qué peso tendría Strategy dentro del índice. De aquí entonces el precio puede moverse. Entonces esto es un cálculo aproximado, es lo que os intento decir. Entonces Grok lo que nos estima es que podrían tener unos flujos pasivos de 11,9 mil millones. Esto es demanda que va a una acción que tendría una capitalización de 100. O sea, es muchísima demanda, ¿vale? Dice, sin embargo, no todos los fondos se reequilibran al instante. Claro, hay un periodo de rebalanceo y la compra real puede estar distribuida. Aún así, 11,9 mil millones representa aproximadamente el 11% de la capitalización de mercado actual de Strategy. Un shock de demanda significativo. Seguimos leyendo. Impacto del mercado por la inclusión. La inclusión generalmente impulsa el precio de una acción debido a compra de fondos índices, ejemplos históricos como Tesla, que aumentó más del 50% antes de su inclusión en 2020, sugieren un aumento del 5 o 10% en el precio tras el anuncio. Aunque el perfil único de Strategy podría amplificar esto. ¿Qué impacto tendría también la inclusión en el índice? Mayor visibilidad. Unirse al S&P 500 mejora la credibilidad, atrayendo inversores institucionales y minoristas. Vosotros, por favor,
vosotros que habéis visto Strategy Alpha y que entendéis de lo que estamos hablando, vosotros contextualizad esto. Estamos hablando de que Strategy entraría en el SP500, hipotéticamente, y de ser incluida recibiría esa validación institucional. Cuando tú tienes una empresa en el S&P 500, la credibilidad de esa empresa, la credibilidad del modelo de negocio, la credibilidad de sus instrumentos se ve mejorada. Pensad en las consecuencias de segundo orden, de tercer orden de eso. Estamos hablando de que, por ejemplo, las acciones preferentes que emite Strategy podrían tener más demanda y se podría pedir unas spreads de crédito mucho menor, como ya hemos hablado en el episodio 5, debido a que pues, la empresa está ganando relevancia, está ganando credibilidad institucional, por tanto la gente está dispuesta a prestarle dinero. Esto significaría que habría demanda para estas preferentes hipotéticamente y le permitiría a Strategy apalancarse aún más, extraer aún más capital de este mercado de renta fija para su estrategia de acumulación de Bitcoin. Es decir, no os quedéis solo con el dato de el S&P 500 trae unos flujos pasivos de 11,9 mil millones. No, es que estamos hablando de más credibilidad institucional, más demanda para los instrumentos de Strategy, es decir, Strategy se asienta en lo que está haciendo a ojos del mercado. El mercado todavía ve esta empresa como muy especulativa. Pero es que no hemos terminado. Seguimos. Dinámicas adicionales del mercado. Interés en corto. Strategy tiene un alto interés en corto, aproximadamente el 20% de las acciones flotantes, debido al escepticismo sobre su modelo centrado en Bitcoin. Saludos a Jim Chanos. Una combinación de un enorme superávit de ganancia y la inclusión en el S&P 500 podría desencadenar un short squeeze. A medida que el precio sube, los vendedores en corto podrían cubrir impulsando aún más el precio. Con un 20% en corto, esto podría añadir una presión alcista significativa, potencialmente aumentando el rally en un 5 a 15% adicional. Le he pedido también que mire el mercado de opciones. Las acciones de Strategy exhiben una alta actividad de opciones y volatilidad implícita. Volatility is vitality, debido a su correlación con Bitcoin. La inclusión y un aumento del precio podrían impulsar el volumen de opciones y existe un potencial de squeeze gamma, que esto lo hablamos con el tema de los bonos convertibles, no sé si lo recordáis. Si existe un gran interés abierto en calls fuera del dinero, los distribuidores que cubren comprando acciones podrían aumentar aún más el rally, añadiendo otra capa de impulso alcista. Es decir, que el mercado de opciones y las acciones en corto impulsarían aún más. Es decir, si esto que estamos hablando sucede, va a suceder más, porque eso lo que va a hacer es añadir apalancamiento, añadir leverage, que se tendría que resolver con una subida del precio porque habría más demanda por parte de toda esta gente que está posicionado en corto. Entonces ya, sintetizando, ¿no? Impacto combinado en el precio de las acciones. Reacción a las ganancias. Un ingreso neto de 13.000 millones de dólares podría provocar un aumento del 10 a 20%, reflejando la sorpresa. Esto es el shock inicial. Inclusión en el S&P 500. Unos flujos pasivos de 11,9 mil millones, un 11% de la capitalización, podría tener un impulso del 5 al 10%. Cobertura en corto. Un alto interés en corto podría amplificar el movimiento entre un 5 y 15%. Dinámicas de opciones. Los efectos gamas podrían contribuir con un alza adicional, aunque es difícil de cuantificar. Vosotros tened en cuenta que todo esto va una cosa encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra. Van a ir en cadena. Y si una sucede, desbloquea la otra, que desbloquea la otra. O sea, no sé cómo explicaroslo. Esto no suma. Esto multiplica, esto hace interés compuesto, porque una sorpresa más grande en los earnings supone una subida de shock inicial más grande, lo cual supone que los cortos tienen que cubrir más rápido o tienen más pérdidas, lo cual significa más demanda para cubrir esos cortos, lo cual alimenta que el precio suba, lo cual posiciona Strategy más alto para la inclusión en el índice, lo cual incrementa los flujos pasivos, ¿entendéis? O sea, cada una de estas cosas tiene un efecto más grande sobre la otra, es lo que estoy intentando explicar. En conjunto, estas fuerzas podrían impulsar un aumento del precio de las acciones de un 20 o 30% o más durante un periodo corto. Por ejemplo, semanas alrededor de los anuncios de ganancia e inclusión. Con un squeeze corto y efectos de opciones podríamos superar los 150.000 millones en un escenario extremo. Respuesta final. Suponiendo que Bitcoin cierre el segundo cuatrimestre de 2025 a $105.000, hoy es día 24, o sea, queda una semana escasa, quedan unos días. Es el lunes que viene, hoy es martes. Y el precio está actualmente a $105.000. ¿Qué pasaría? Ganancias. Strategy reportaría un ingreso neto de 13.000 millones de dólares.
Esto supera con creces las ganancias típicas trimestrales del S&P 500, probablemente desencadenando una fuerte respuesta positiva, con un aumento inicial de un 10 o 20%. Inclusión en el S&P 500. Strategy ingresaría al índice alrededor de la posición, como hemos dicho, 100 realmente, atrayendo pues como 11,9 mil millones en flujos pasivos. Impacto en el mercado. El efecto combinado de las ganancias, la inclusión, el 20% de interés corto podría desencadenar un squeeze y la actividad de mercado de acciones podría impulsar el aumento del precio de las acciones de un 20 o 30% o más, potencialmente elevando la capitalización del mercado por encima de 139 mil millones o incluso 150 mil millones en un escenario extremo. Este rally posicionaría a Strategy como un destacado en el desempeño, impulsado por su apalancamiento en Bitcoin y dinámicas de mercado únicas. Okay. Yield curve on bonds, or if you went in. Sure. These new companies, Sure. Pues ahí lo tenéis. Yo no tengo mucho más que decir. Ahí tenéis la evidencia. Este razonamiento de Grok lo ha hecho Grok solo. Yo os he enseñado los prompts, ¿vale? Yo simplemente lo que he hecho es decirle dónde buscar la información. He revisado que las cifras que ha cogido son correctas y básicamente cuando ha cogido unos resultados que estaban mal le he dado la foto de lo que la propia empresa está posteando. Y esto es un análisis independiente de Grok. Este análisis parece coincidir con el de los chicos de True North, a grosso modo. Yo dejo esta información ahí. Aquí no hay nada garantizado. No está garantizado que el S&P 500 vaya a incluir la acción. Puede que haya alguna pega. Por ejemplo, a mí se me ocurre que Saylor tiene unas acciones que digamos que le dan más peso a la hora de votar con lo que se hace con la empresa. Creo que tiene acciones que multiplican por 10 el poder de influencia sobre todo lo que sea votos dentro de la acción. Y el S&P 500 podría poner un inconveniente con eso, o podría poner un inconveniente simplemente porque es una empresa Bitcoin. Aunque bueno, yo me imagino que ahí ya entran los peces gordos de Wall Street, tipo Larry Fink, que dirían: ¿cómo que no vais a incluir a esta empresa en el S&P 500? Estoy perdiendo un montón de dinero si no lo hacéis. Porque yo tengo tal cantidad invertida en S&P 500, esta empresa está posteando estos resultados y yo me voy a perder la exposición. Esta empresa tiene que entrar. Chao, firmado Larry Fink. I believe Bitcoin is legitimate. It is an instrument when you believe that countries are debasing their currency, debasing their currency by excess deficits, and some countries are. And so I'm a major believer that there is a role for Bitcoin in portfolios. I believe you're going to see that as one of the asset classes that we all look at. I look at it as digital gold, as I said before, and I do believe there's a real need for everyone to look at it. No sé, es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Todavía puede haber volatilidad en el precio de Bitcoin hasta el lunes. El lunes todavía nos pueden sorprender con una última compra cuyo tamaño desconocemos. Yo veo un setup muy bullish. Cada uno ya aquí que extraiga sus conclusiones. Nada de lo que yo digo es una recomendación de inversión. Todo este análisis es un análisis que yo os doy, las fuentes, los datos, las cifras, los cálculos. Yo os lo doy todo. Y ahora ya vosotros con esto tenéis que pensar lo que queráis. Yo estoy bullish a reventar. O sea, estoy muy bullish con respecto a esta posición, a este setup y con respecto al corto plazo ya. Yo creo que vamos a salir de esta zona aburrida de acumulación en Bitcoin y yo creo que vamos a salir de esta zona aburrida en Strategy, que ha estado dormida desde diciembre. Por supuesto, esperad muchas noticias negativas con respecto a Strategy también. Mucha gente que dirá, esta empresa es una estafa. Gente que criticará, ¿no? Si los incluyen en S&P 500 van a criticar esa inclusión. Sí, es decir, esperaros, como dice Jeff Walton, ¿no? Bewilderment intensifying. Es como, la traducción de eso sería algo así como el desconcierto se intensifica. Esperad que haya muchísimo desconcierto, muchísimo desacuerdo con respecto a esta acción y el mercado no va a saber qué hacer con los resultados que están a punto de publicar. Así que nada, chicos, hasta aquí el episodio 6 de Strategy Alpha. Espero que os haya gustado. Espero que estéis tan bullish como yo. Espero que veáis lo que yo veo. Espero que hayáis entendido lo que yo entiendo. Y nada, espero que os enriquezca esta información. Y aquí me quedaré esperando con mucha ansia al lunes que viene.
Gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirme. Dejadme un comentario, dejadme vuestras impresiones con respecto a este vídeo aquí abajo en los comentarios. Dejadme un like, ayudarme con el algoritmo, que es lo único que os pido. No os pido nada, no quiero que me compréis nada, no os quiero vender nada, tan solo os pido que me ayudéis a crecer el canal. Gracias por estar ahí, vosotros sois los muy cafeteros. Vuestro futuro seguramente sea brillante como el mío, pero recordad que nada de esto está garantizado, es solo un análisis y nos seguiremos viendo por aquí, en Finanzas de Chill. Chao, chicos.